Hola, ¿cómo están? Aquí les habla Leonardo Dorador y este video número 6 corresponde a las consideraciones a tener en cuenta cuando uno ejecuta ensayos triaxiales de gran dimensión, que obviamente se enfoca en rocados o a materiales gruesos. Es un tema que al menos personalmente me fascina mucho, creo que es muy interesante y además es relevante hoy en día para quienes se dedican a estos tópicos de geotecnia minera y tienen que lidiar con partículas grandes, ¿cierto? Así es que, bueno, espero que lo disfruten, ¿ya? Y comenzamos. Bueno, y continuando, este es el tópico de hoy, consideraciones en la ejecución de ensayos de compresión triaxial de gran escala. Espero también que en otro video ir discutiendo otros tópicos relacionados, por ejemplo, el corte directo de gran dimensión o quizá algún otro ensayo especial en enrocados. Bueno, ahora respecto al índice de la presentación, son varios tópicos. Lo primero, una introducción a lo que son estos ensayos triaxiales especiales. Luego, consideraciones del traslado de muestra, ya que esto es importante porque se tienen que trasladar varias toneladas de material. Bueno, luego preparación de la muestra y preparación de la probeta para ir finalizando con tiempo la ejecución del ensayo y qué ocurre con la probeta luego del ensayo en sí. Ya. Lo primero es de que, bueno, esta es una introducción. Primero debo decir que todas estas referencias se obtienen del aparato triaxial de gran dimensión que se encuentra acá en Chile, en Santiago, de IRIEM, que pertenece de este Instituto de Investigación, ¿cierto?, de Geotecnia y otras disciplinas que pertenece a la Universidad de Chile. Entonces, este aparato cerca como del año 2000 fue diseñado y construido por IBM y en especial se agradece a todo un grupo de expertos y profesionales, ¿cierto? Y liderado principalmente por el profesor Ramón Verdugo de la Universidad de Chile. Y acá aparece un diseño de cómo fue pensado, ¿cierto? Este aparato y bueno, y acá a la derecha aparece una imagen de cómo queda la probeta cuando se le aplica succión, ¿cierto? Y principalmente de 1,8 metros de altura, 1 metro de diámetro, y tiene varias similitudes al aparato de Marsal, del Triaxel gigante, y a otros aparatos también, ¿no? La única diferencia, yo diría, respecto al otro aparato es que está construido, este triaxial, la cámara está bajo el nivel de superficie, ¿ya? Eso creo que es lo más interesante, lo hace original, ¿ya? Em, entonces el aparato se encuentra en Santiago, en Chile, ¿cierto? Hay otro aparato en el mundo, ¿cierto? En diferentes países, pero en Latinoamérica al menos yo no conozco otro aparato de estas dimensiones. Hay otros aparatos un poco más pequeños, ¿ya? Eh, Respecto a las consideraciones de traslado de muestras, esto es algo que yo quiero gastar un poco de tiempo, ya que en primer lugar, cada probeta requiere de por lo menos 1 tonelada, tendría que hacer los cálculos, pero anda entre 1 tonelada, tonelada y media por probeta, ya que ustedes tienen una cantidad de muestra, a esa muestra, además de hacer este ensayo triaxial, hay que hacerle macrogranulometría, hay que hacer varias caracterizaciones también geotécnicas, hay que utilizar material. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que en terreno, si se tiene un acopio grande, se utilizan maxisacos que, por ejemplo, ahí a la derecha se pueden ver. Entonces se llena el material con maxisacos. Bueno, los maxisacos depende la capacidad que tengan, desde cientos de kilos hasta, no sé si alcanzarán 1 tonelada, no lo sé en realidad. Creo que sí, pero en el fondo hay que llenar varios maxisacos, ¿cierto? Y se van colocando a un camión de estos que son como de 20 o 40 pies, ¿cierto? Y se trasladan desde, por ejemplo, del norte de Chile, de las mineras, porque las mineras principalmente son las que realizan estos ensayos, principalmente para caracterización de enrocados para presas, para embalses, ¿cierto? O para tranque, para embalses de relave. Entonces, toman esta muestra y se la llevan y esto no es menor porque esto puede demorar un par de semanas. El puro traslado demora varios días, ¿cierto?
la toma de muestras y todas estas cosas demora tiempo, ¿ya? Así es que es algo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Disculpen. Ya, y el asunto es de que luego para la preparación de muestras para ensayo, aquí el material, bueno, llega, como les comentaba, en Maxi Saco, ¿cierto? Llega, en este caso, a Santiago, a un espacio bien, a otro lugar que es como una bodega que tiene IDM, y de ahí el material se coloca, ¿cierto? Se va sacando los Maxi Sacos y se le va realizando una caracterización. Bueno, tal como dice aquí a la izquierda, eh, luego se planifica un cuarteo del material, ¿cierto? Y se hace macrogranometría. En algún momento también voy a explicar en detalle los ensayos de macrogranometría, ya en otro video, ¿ya? Eh, luego se hace inspección visual, ¿cierto? Y luego se define cuál es el material que se va a tomar para llevar para el ensayo. Y acá aparece lo entretenido, es que tal como se veía en los videos anteriores, si el material posee, se puede decir que las partículas son más grandes que lo que permite la norma para realizar este ensayo triaxial, hay que utilizar algún método de escalamiento de tamaño de partículas. Eh, Hay una norma que habla de que, y un estándar en realidad que habla de que para una probeta triaxial se debe utilizar eh, un secto, el tamaño máximo del material debe ser máximo, un secto del diámetro de la probeta. ¿Qué es lo que ocurre? Que de hecho eso aparece en el estándar de triaxiales, no gigante, porque no hay estándar STM de triaxial gigante, pero sí de estos estándares de probeta hasta 15 por 30, si no me equivoco. ¿Qué es lo que ocurre? De que si uno aplica eso, como el diámetro del triaxial gigante de 1 metro, el tamaño máximo queda entre 6 pulgadas. 6 pulgadas, 7 pulgadas, dejémoslo en 6 pulgadas. Entonces, si es que usted tiene materiales más grandes, tienen que, como hacen la macrogrametría, tienen que ahí decidir si hacen curva homotética o podrían hacer el método de corte, que también es parte de uno de los videos que viene después. El método de corte es simplemente remover las partículas grandes, ¿cierto? Se sacan como sobre tamaño y uno termina utilizando la muestra que quedó cortada o bajo ese tamaño que cortaron. Así de simple. Entonces ahí aparece el tema que van a tener que definir ustedes la granulometría a ensayar en el TriExcel, que no es tan simple a veces, ¿ya? Pero bueno, se define eso, viene la parte de la probeta. O sea, entonces el material se traslada al lugar donde está ubicado el aparato, ¿cierto? Que en este caso es Santiago Centro, ¿ya? Se podría decir que esta preparación de la probeta es análoga a las probetas pequeñas. Tiene un tubo, ¿cierto? Que funciona como un molde. Se coloca la membrana, que en este caso son de caucho, son más gruesas, ¿cierto? También se colocan estas como tiras, ¿cierto? Que también ayudan bastante o sea, para la colocación del material. Ahí aparece un poco la preparación. Es bien similar, o sea, en realidad a la de las probetas pequeñas, ¿ya? Y luego se va colocando el material. De hecho, las personas tienen que usan, por ejemplo, una escalera, ya que como la probeta es de casi 2 metros, tiene que alguien subirse. Ahí hay unos temas de seguridad que obviamente ellos siempre tienen precaución. Y luego eso dentro se va colocando el material. Entonces la persona en general está dentro. Está dentro y van colocando el material. Y en general lo colocan cada 30 centímetros para así hacer 6 capas y con eso alcanzan 1,8 metros. Estas imágenes son especiales ya que este era un material que se pintaron las partículas para tener un poco de trazabilidad respecto a qué le ocurría, por ejemplo, si su rotura de partículas, ¿cierto? Cómo se iban moviendo, deformando, ese tipo de cosas. Eh, entonces se va colocando y se va compactando y ahí aparece algo que quizá alguno de ustedes me podría preguntar, Leonardo, ¿cómo se compacta el material? Ya que eh, son partículas grandes, entonces ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes compactan con algo que concentre mucho los esfuerzos, las partículas se rompen. Y ese es un tema que de hecho hay una norma que no recuerdo el número, que habla de esto que uno puede compactar con martillo de estos vibratorios, ¿ya? Pero siempre está el tema ese, que ustedes van a romper el material y no se sabe si eso va a reflejar realmente lo que ustedes quieren probar. Por ejemplo, esta probeta puede ser para la estimación de propiedades geomecánicas, ¿cierto? En una presa de enrocado. Entonces, tienen que reflejar esa forma de compactar respecto a lo que están haciendo en terreno.
Entonces ahí están las cosas un poco del criterio que como siempre comento que deben ir desarrollando, ¿ya? Entonces acá se compacta, aquí justamente se usa un martillo vibratorio y hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Eso. Lo otro es que en otras ocasiones, si ustedes analizan materiales de botadero, por ejemplo, quieren analizar el material pertenece a un botadero, ahí es un poco diferente porque en general los botaderos son materiales, cómo se coloca el material, no se compacta mucho, o sea, no hay un control de la compactación. Y en general tienen densidad de 1,9 hasta 2 toneladas cúbicos, que no es una densidad tan compacta el material. Entonces, cuando ustedes van y hacen las probetas en IDM, no es tan difícil alcanzar esa densidad. Así que no se rompe tanto el material y es más fácil. Pero cuando tienen una presa, o sea, una presa, disculpen, un enrocado para presa que es compactado, que debe alcanzar, por ejemplo, una densidad de 2,2, es más difícil. Así es que ahí está el tema de cómo lo pueden hacer. Si tienen preguntas, obviamente pueden realizarlas ahí en el video, ¿cierto? Y generar una discusión, ¿ya? Eh, entonces, luego que está la probeta, se realizan los ensayos, ¿cierto? Bueno, no tengo acá curvas de tensión de formación, pero es análogo a un triaxial pequeño. La gran diferencia es que el tiempo de ejecución del ensayo. Quiero un poco ahí detenerme acá respecto a los tiempos desde que el material llega a esta bodega, se puede decir, para cuartearlo, hasta que se termina realizando el primer ensayo. Cuando ustedes tienen material y lo empiezan a caracterizar, las macrogrametrías pueden demorar por lo menos un par de días, ¿ya? Y en traslado puede ser 1 o 2 días más. Luego de eso el material llega y cuando se prepara la probeta, la preparación ya va a ser también otro día más y tienen otro día más que deben gastar porque en este caso este triaxial se debe sacar el cap. Entonces hay una grúa y la grúa también tiene una logística detrás, o sea, no es algo que ustedes vayan y digan ya sacamos el cap y listo. Es todo un trabajo que de hecho ahí IDEM, yo me saco el sombrero con IDEM porque el hecho que tienen una grúa, entonces sacan el cap para que vean lo complejo que es esto, o sea, por eso también es caro el ensayo, ya, entonces sacan el cap, van y colocan la probeta y la instalan dentro de esta cámara que está bajo la superficie como le había comentado. Entonces, luego de eso, vuelven a colocar el cap, ¿cierto? Van colocando ¿cómo se llama? Todo este sistema de compresión con estos pistones, ¿cierto? En rojo, ¿cierto? Después se coloca la probeta y viene en toda la etapa de un triaxial típico. La saturación de la probeta, consolidación, de esfuerzo, o sea, aplicación de esfuerzos desviadores. Y el esfuerzo desviador, por ejemplo, te puede demorar un día porque este ensayo es a carga controlada. Entonces, ustedes aplican una carga y deben esperar hasta que llegue al equilibrio, ¿cierto? La probeta. Y eso puede demorar algunas horas. Y luego la aplicación de la otra carga y la otra carga. Entonces puede demorar un día perfectamente la etapa de corte. La conciliación puede ser otro día perfectamente. Y la colocación de los CAP, como les comentaba, puede ser un día o 2 días más y luego de que termina el ensayo, tienen que nuevamente sacar el cap otro día más, ¿cierto? Sacan la probeta, entonces al final estamos hablando de una semana solo para hacer una probeta, ¿ya? Entonces para que lo tengan en cuenta, son los tiempos que se manejan. Y si tienen que hacer una serie de triaxiales, ahí ustedes multiplican 3 semanas, por lo menos. Y luego viene la etapa de granulometría post ensayo, que también se usa mucho, se aplica mucho, ya que estos materiales, como ya lo he comentado, los enrocados poseen, o sea, casi siempre, o sea, en realidad siempre van a tener algún grado de rotura de partícula. Entonces hay que evaluar cuánto se rompen, ¿ya? Para ver cómo va a afectar sus propiedades, tanto de propiedades geomecánicas como también incluso permeabilidad, ya que también algo podría afectar ahí eso debido a la rotura de partículas. Y bueno, y la probeta post-ensayo en general, como posee rotura de partículas, bueno, esta probeta es un caso muy especial, ya que tú prácticamente se hizo añicos las partículas, se rompieron mucho en este caso y de hecho cuesta bastante después saber qué pasó con la probeta. Al final, en este caso, en esta probeta fue difícil saber qué le había ocurrido. Al final se rompió mucho. Y claro, la granulometría post ensayo mostraban de que tenía un VG de Marsal como de 50, una cosa así como ya gigante, ¿ya? Entonces,
Y ahí viene nuevamente el material, lo toman y nuevamente le hacen macrogranulometría, en este caso mucho más simple, ya que el material es mucho más fino, entonces pueden hacer pasar por mallas, ¿cierto? Por arnero y esas cosas. Este material en general se puede llevar a esa bodega que les comentaba y se realizan esos ensayos. Luego de eso se reporta típico como los triaxiales de ensayo laboratorio, con la etapa del ensayo en sí, sus cambios de volumen, ¿cierto? Por la etapa de conciliación, la etapa de corte también. En general estos son ensayos drenados, ¿ya? Casi todos prácticamente debido a que son enrocados, ¿cierto? Se hacen todos drenados, 6D, ¿ya? Consolidados isotrópicamente drenados. Y después de eso se hace la granulometría post-ensayo y eso es lo que se presenta en general, ¿ya? Bueno, acá hay alguna referencia, muy buena referencia, la de Karen Delaus, que siempre referenció esta tesis de magíster que ella realizó sobre materiales gruesos. También se habla en este paper de Verdugo et al. Se habla sobre este aparato triaxial gigante y acá hay dos tesis también de tesis de memoria que hablan también sobre estos ensayos de laboratorio, ¿ya? Bueno, y antes de terminar el video, entonces, eso es a grandes rasgos, ¿ya? Bueno, habrán otros videos donde también empezaré a hablar más en detalle estos ensayos y van a aparecer cosas muy interesantes. Pero me gustaría que también se generara una discusión. Cualquier duda que tenga la pueden realizar acá por el canal, ¿cierto? Así que sí, hay muchos tópicos. Por ejemplo, alguien me podría preguntar cuánto cuesta la probeta, ¿ya? Eso es variable, así que tienen que solicitar la cotización a IDEAM. Pero sí, podríamos comentar en otro video esos tópicos, ¿ya? Porque eso es variable, ¿ya? Eso es bastante variable. Y bueno, y para terminar, me gustaría nuevamente dar un poco de promoción a esta plataforma EG Academic, que DigiSciences. Creo que ya lo comentaba antes, esta es una plataforma que va en pro de generar recursos al alcance de estudiantes principalmente y personas que están empezando a buscar ya ofertas laborales, ¿cierto? Oportunidades, porque como sabemos, tanto en Chile como en otros países incluso, hay una falta de oportunidad en estos temas de la geociencia, de la minería. Entonces, es obligatorio el hecho de perfeccionarse, ¿cierto? Uno estudia en la universidad, pero además hay que seguir estudiando, hay que estudiar mucho, ¿cierto? Para que puedan alcanzar este objetivo. Y esta plataforma se ha hecho para eso. De hecho, la membresía mensual cuesta cerca de $11 o $12 y tienen acceso a cerca de 40 cursos, un poco menos creo, y también una serie de otros recursos también, ¿ya? Y también, bueno, y obviamente cualquier otra cosa que necesiten, o sea, cualquier otro asunto que necesiten como estudiantes, ¿cierto? Alguna apoyo, ayuda, nos pueden contactar también y podemos ver si podemos ayudarlo por medio de eSciences, ¿ya? Así que bueno, eso sería. Así es que espero que hayan disfrutado este video. Y sigan apoyando este canal, ¿cierto? Pueden compartirlo, ¿cierto? Suscribirse, ¿cierto? Y bueno, y recomendarlo ¿ya? A las personas que se interesen en la geotecnia y especialmente de enrocado y materiales gruesos. Bueno, me despido y que estén muy bien. Hasta pronto.